En la República Dominicana, que la política se caracteriza por el bandereo, por los mítines políticos, por la chercha, por los chismes. En los años 80 y 90, la figura de Joaquín Balaguer, de Peña Gómez y Juan Bosch eran los que estaban gravitando en ese momento. Y uno de los estribillos que se planteaban en ese momento, había uno que me llamaba mucho la atención, y era para este muchacho, para Juan Bosch. No mató ni robó, por el tiempo no le dio. Y había otro que hacía señalamiento a Balaguer y a Juan Bosch, que decía: no voté tu voto, Balaguer está ciego y Juan Bosch está loco. Si nosotros en este momento hiciéramos un top 5 de los políticos más corruptos en la República Dominicana, ¿cuál serían? Pero la pregunta es, ¿la corrupción es un tema endémico de la República Dominicana? ¿Es algo innato que viene con nosotros o es algo cultural? O sea, el conserje se mete en corrupción de vez en cuando. El que está en el tránsito ordenándolo de vez en cuando se mete en corrupción. El profesor haciendo trasiego de nota se mete en corrupción. La corrupción es un elemento solamente del político, o los empresarios también se meten en esto. Vamos a ver entonces, primero delimitando el concepto de corrupción y luego haciendo una retrospectiva en la historia para ver si el pueblo dominicano está condenado a ser corrupto definitivamente. ¿Es una enfermedad o es una condición social? ¿Qué te entiende por corrupción, maestro Ramón Rodríguez? Mira, pienso que la corrupción puede ser definida como todo aquello que un individuo, en cualquiera de las posiciones que esté ocupando en un momento determinado, haga uso de manera incorrecta de todos los bienes, de todas las riquezas que pueda tener o de todas las propiedades que se pueda adueñar de ella, siendo esta propiedad, esta riqueza, estos bienes perteneciente al Estado o a otra persona en particular. Es una manera de hacerse dueño, de adquirir aquellas cosas que no le corresponden por la vía legal ni por la vía del trabajo productor, sino que ha ido a buscarla sin que le pertenezca o llamando la atención a otra persona para que le entregue parte por una función o una función que esté realizando a cambio de un favor que puede ser el tráfico de influencia, que puede ser y llegar a la impunidad. Nosotros conocemos por historia que en el año de 1496 a Cristóbal Colón se le vino a buscar aquí a este territorio porque estaba manejando la factoría colombina, que era una empresa asociada entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, y el trabajo que explotaba en ese momento en los trabajadores era que no le pagaba a los trabajadores, que no le permitía tener mujeres, no le permitía sacar oro, no le entregaba tierra, y eso produjo dentro de la factoría colombina muerte autorizada por Cristóbal Colón, y obligó a que dos funcionarios muy importantes, frente a esa forma despiadada de explotación que Cristóbal Colón tenía contra los españoles que vinieron en el segundo viaje y que estaban construyendo la primera sociedad dentro de la isla de la Española, o de Babequio, de Bohío, como le llamaban, esos llevaron a Colón acusado frente a los Reyes Católicos, que tuvo que responder allá y pasarse 3 años buscando que le dieran el visto bueno para volver a Santo Domingo. Antes de la era colombina no había corrupción, entonces empezó fue con los colonizadores. Nosotros conocemos que antes de la era colombina se vivía, por ejemplo, la sociedad taína vivía en una fase de desarrollo que se conoce como neolítico.
que era llegando ya a la fase de convertirse en una sociedad de clase que no lo era todavía. El sistema económico ahí era comunista. Comunitario. Se producía para comunitario. Para todo. La distribución entre todos los miembros del colectivo. Correcto. Álvaro Camaño. Siguiendo con Ramón. Primero la definición, la concepción que usted tiene. Bueno, la corrupción es todo funcionario que generalmente se tipifica al sector público que viola la ley para ganarse prerrogativas fuera del ámbito correcto, el ámbito normalizado, y eso implica apropiarse de los recursos del Estado en provecho propio. Ok. Siguiendo con Ramón, el primer corrupto, y me perdonan, en la sociedad taína fue el Veíque. El Veíque era el chamán, brujo Claro. o curandero, y hacía explotación extraeconómica y extraideológica. Porque como él se comunicaba con los dioses, con los espíritus, la sociedad le tenía miedo, le llevaban la Está culebra, la correctísimo. judía, el casabe, la yuca, el maní, y lo mantenían sin dar un golpe. Combinado con el cacique, Maní, los taínos comían maní. tenía Claro. maní No producían. y ají. Y ají. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cacique y el Veíque tenían una alianza estratégica. Eso vino de México. Hay una anécdota del cacicazgo de Higüey, donde el taíno, el cacique y el Veíque estaban oyendo hablar un tronco. Y los taínos cayeron, el pueblo así, orando, temblando. Aquí hay un Veíque y aquí está el cacique. Un cronista de indio, que no era un pendejo, le dio la vuelta al tronco. El tronco estaba hueco y vio un Veíque metido dentro del tronco, asustando al pueblo. Y ahí el tipo interpretó: estos tipos ya son aliados para beneficiarse de la explotación de su propio pueblo. Anda al diablo. Entonces, la economía taína, Está matando mucha gente. la muchos santos economía todavía. taína era natural, de autosubsistencia, desposesa, colectiva y autárquica. Porque desposesa no existía la propiedad privada sobre los medios de producción. Porque colectiva, lo que se producía se consumía en condición de igualdad, pero los caciques, los veíques, se Cogían apropiaban primero. sin dar O sea, un golpe. que la corrupción no es... Si le vamos a Mira, llamar corrupción, vamos a llamarle corrupción, pero era una forma de apropiación del trabajo que otros estaban haciendo de forma extraideológica Bueno, cuando se y supone, extraeconómica. cuando se supone que ellos debían administrar eso para el bien común y lo usaban... Pero el profesor Eso lo vemos nosotros ahora con la el preparación que profesor tenemos. dijo- Obviamente, por analizando ese el comportamiento. profesor dijo, Noel, que el cacique, el Veíque, que eran los dos Estaban- miembros por encima del colectivo. Se componían. Por Y los encima, taínos, los por taínos encima que del eran caciques colectivo, menores, sí. como estaban por encima del colectivo, ellos recibían y absorbían parte de la producción en su condición de ser dirigente máximo del grupo y Para ganar favores. dirigente religioso. Y frente a esa pero condición, estaban rompiendo con un acuerdo que tenían ellos implícito ahí Vamos a seguir. en la relación estructural que tenían ellos. Sí, vamos a seguir. Él mencionó la factoría colombina. La factoría colombina era un negocio monopólico entre Colombia y la corona. Nadie podía entrar ahí, solamente ellos. Y eso se estipuló prácticamente en la capitulación de Santa Fe, firmada el 17 de abril de 1492. ¿Qué quiere decir? Que ahí se armó un negocio monopólico. Por lo tanto, la factoría, como dice Roberto Casá, tenía contradicciones internas, que era: un español no podía más cebarse con las indígenas. Las indígenas desnudas y los españoles rechos, ya usted sabe que estaba pasando, violación a los manos. Segundo, no eran asalariados de Colón. Nadie podía hacer riqueza con su propia mano. Entiéndasela en dominicana, buscársela. Nadie podía retornar a España sin que Colón diera la orden. Frente a todo esto, hay gente que no se adaptó, como el padre Boil y Mosén Pedro Margarita, Pedro Margarita. que era el alcalde mayor de la Isabela. Se fueron a saltar en una nave en que vino el hermano de Colón, Bartolomé. Se llevaron a todo el que quiso, que estaba disgustado, 50 Y armaron el lío allá. Explotador de indígenas y explotador de españoles. A todo esto lo quitaron a Colón.
¿A quién traen? A Bobadilla, Francisco Bobadilla. ¿Qué hace ese señor? Que hizo la alianza con Roldán, que se había rebelado en contra de Colón, estaba en el cacicago de Jaragua, explotando el cacicago de Jaragua, y que se convirtieron en cacique blanco, porque se amancebaron con las hijas de los taínos, las cuñadas de los taínos, de los nitaínos, con la, vamos a llamarle, la nobleza del Jaragua. Y se convirtieron en cacique blanco. 300 hombres, como dije yo aquí, violando mujeres. ¿Cuántos no nacieron en 2 años? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya a Colón lo sacan, a Bobadilla lo quitan por sinvergüenza, por corrupto. Rebajó los impuestos reales a la corona para fortalecer a los reverdes y beneficiar serio los que estaban aquí. Lo quitaron, traen Obando. Para no cansarle con Obando, aquí se hizo juicio de residencia por primera vez, que lo hizo Diego Colón. Juicio de residencia es lo que se conoce hoy como auditorías. Y cuando le hicieron ese juicio de residencia, ya Obando tenía propiedades en la isla entera, incluyendo lo que hoy es Haití. Y la fortaleza Osama, que Todo lo tenía apuñaleado. Una pregunta. Entonces es corrupción, corrupción usando el poder Los de hoy, para provecho. los de hoy son entonces niñitos de teta. No, aprendieron, esa es la escuela. Aprendieron. Claro. Zapata, tu concepto de corrupción. Bueno, la corrupción es una conducta, un comportamiento. Si asumimos el valor semántico, el significado de corromper, quiere decir dañar, deteriorar. No es solamente usufructuar desde el poder los recursos que el poder pone en tus manos, sino los efectos a nivel conductual que eso tiene. Deterioro de las normas morales, deterioro de las convivencias, deterioro de la confianza, de las relaciones entre las personas, deterioro de los principios de ciudadanía, ¿verdad? Porque un ciudadano no es un sujeto que habita un espacio territorial, es una persona que cumple con deberes y tiene unos derechos. Entonces, corromper implica dañar todo eso, deteriorar todo eso. Cuando una persona utiliza, por ejemplo, en el caso de la corrupción de Estado, los recursos del Estado para su beneficio, está entonces generando por consecuencia deterioro de todos esos principios, que es lo que verdaderamente está corrompido. No corrompe porque tiene dinero en la mano. Es decir, lo que se corrompe no es el dinero sigue siendo bueno y válido, el que tiene en la mano. Lo que él corrompe es a la sociedad misma, ¿verdad? El proceso legal y legítimo. Entonces, corromper es dañar, deteriorar, pudrir, descomponer, y ese proceso de descomposición social es lo que nosotros estamos viendo. Con el elemento que también tiene que ver con el problema conductual y psicológico de la impunidad. La impunidad, entonces, ¿qué hace? Que promueve a otros a actuar de manera corrompida. Un individuo que viene en vía contraria es un acto de corrupción también. Pero el individuo me dice, bueno, ¿y por qué yo no lo puedo hacer si aquel allá está adulterando el semáforo? ¿O por qué yo no puedo cogerme de la finca del profesor unas frutas si aquel se cogió millones? Entonces el proceso de impunidad lo que hace es multiplicar. Joseph Stiglitz, el economista famoso aquel, y viene a cuento porque sabemos que la psicología de la economía es muy importante, hablaba de la teoría del derrame de las riquezas. Y yo tomo eso como metáfora para decir la teoría del derrame de la corrupción, que tiene como base la impunidad. Si allí esto no funciona, cuando yo violo unas normas, evidentemente comienzo a perjudicar a alguien. Y cuando lo hago desde el poder y no tengo consecuencias, pues obviamente genero una cadena de repeticiones, de causas y efectos en torno a este proceso de deterioro que parece indetenible. Porque entonces te voy a poner el caso, la corrupción de los políticos. Para tú tener una curul, tú tienes que invertir no sé cuántos millones, 20 veces lo que tú vas a ganar, si lo fueras a ganar de manera honesta, en el cargo. Tienes que primero comprar el puesto. Pero tú tienes que invertir para un individuo que viene con el maletín, darle un dinero. Ese individuo del maletín tiene abajo un grupo que él tiene que comprar. Y esos de abajo tienen otro grupo, hasta llegar al motoconchista, que banderea para todos los partidos y para todos los candidatos. Ese es el del derrame. Hay un derrame de la corrupción que llega hasta el fin. Entonces, ¿cómo podemos nosotros judicializar la corrupción media o baja si arriba se practica cotidianamente la impunidad? Si se da esa teoría del derrame, entonces la corrupción sería ilegal si todo el mundo está incurriendo. No, sigue siendo ilegal. Lo que está legitimada. Legitimada, exacto. Ilegal es, pero está legitimada.
tan legitimada que termina creando una psicología colectiva de que el que no lo hace es el que está mal. Sí. Es decir, hemos invertido los principios morales. Te pongo mi propio ejemplo. Yo trabajé para una entidad donde se gana bastante dinero, que es el aeropuerto. Un señor, apellido Amezquita, me detuvo, me esposó. Yo todavía no sabía por qué, un coronel. O sea que usted es un ex convicto. Me lleva esposado hasta la oficina. Yo estoy tranquilo. Tengo una compañera que es abogada y obviamente no va a pasar de ahí, pero de todas maneras yo le digo al tipo con calma, sin alterarme, qué es lo que pasa. Y él me respondió con toda honestidad. Me dijo, el que no engrasa aquí no rueda. ¿Cómo te traduce Una eso? expresión no fue de... Ay, se le atribuye quizás erróneamente a Winston Churchill la grasa del sistema. La grasa. Ah, bueno, pues él quería la gracia del sistema, ese coronel. Ese coronel quería la gracia del sistema. Mientras tanto, violaba mis derechos constitucionales. Sí. Yo zafé de todo eso porque tenía una compañera abogada que además trabajó con el jurídico de la policía, o sea, estudió con él. Entonces llegaron los rangos. Otra vez el problema del poder. Sí. Porque entonces si un ciudadano... Si no hubieras tenido esa coyuntura, Si un te pone a coger si un lucha. ciudadano común, entonces él paga las consecuencias. O tiene que aceptar que de los turistas que vienen en un charter que yo recibo, yo tengo que permitir que se les extorsione Bien. para poder engrasar y rodar. Tú tienes varias expresiones que hacen que la corrupción se vea como un mal endémico. Por ejemplo, Hipólito en una ocasión habló del boroneo, que los PLDistas le pusieron come solo y aducía que no boroneaban. Pero también tiene el caso PM de Luis Hinchao, en donde el presidente Leonel Fernández en una ocasión O dijo... sea, asignó presupuesto para eso. Sí, y él dijo que había que pagar para no matar. Sí, pero no solamente es Leonel Fernández. No. A quien inauguró eso fue en 1906, fue Ramón Cáceres, No, estamos de acuerdo. que compró conciencia para pacificar No, la guerrilla. y después lo acentúa el mismo Joaquín Balaguer, lo acentúa. Vamos, Bello, tu consideración Mira. de la corrupción. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar historiadores, psicólogos, hablando sobre la corrupción. La corrupción se puede definir como la corruptela de la expropiación de todo lo ajeno. Y hay 50.000 definiciones más. Pero el caso que debemos analizar aquí, la corrupción vista desde la familia hasta el Estado. El primer nicho para motivar al ciudadano de un país a que haga lo que no tiene que hacer es la motivación de hazte rico de la forma que sea. Y la propia familia te condiciona y te dice, te han dado una oportunidad. Sácanos de la pobreza. Coño, pero lo que tú estás diciendo yo. No, óyeme, que es una realidad, es la realidad. Vamos a cerrar este O sea, programa porque... Excúsame, lo podemos cerrar si Es tú un quieres ahora proceso que ha mismo. pasado a otros Pero países es una también. situación Nosotros vamos a salir de ahí, que pero eso toma tiempo. Que se da en la sociedad de una forma escalada. La expresión con que nosotros cuando éramos muchachos crecimos, de pobres pero honrados, hace rato que voló. Sí, pero eso era el chavo. Oye, Lo decía, discúlpame, no el chavo. No. Era el chavo que No, Antes del chavo. Y todavía No. quedan muchas familias Oye, que lo usan. claro que Y sí. Hay muchas Pobre, familias. Pero Claro. él acaba Pero, de oye, decir que la discúlpame. estructura donde se germina No, el excúsame. corrupto es la familia. Excúsame. Usted le concedió el turno a cada uno y cada uno hizo su exposición conforme a su criterio. Déjeme el mío. Entonces, Susceptible todo. entonces, Coño, yo digo lo ¿no quiere que siguiente. yo haga el programa? No, oye, yo digo lo siguiente. ¿Hasta dónde nosotros como sociedad nos hemos deteriorado y hemos llevado la corrupción del Estado hacia nuestros propios hogares? Donde el individuo ha dejado de ser persona para convertirse en un adefesio moral. O sea, todos esos valores que nosotros hemos invertido. Pero déjame decirte lo siguiente. Cuando yo estuve en la subdirección de pavimentación asfáltica, me cancelaron porque llegó un cambio de gobierno.
Y yo tengo un compadre que fue a donde mí a decirme, compadre, ¿y los cuartos suyos dónde están? ¿En qué gobierno fue que usted trabajó? Balaguer. ¿Y los cuartos suyos dónde están? Digo yo, ¿cuál es cuarto? Me dice, ¿cómo? ¿Usted no salió con cuarto? Digo yo, no, habiendo tanto asfalto. O sea, yo tenía que robar porque había mucho asfalto en obra pública, porque yo tenía una posición, porque yo trabajaba. Entonces, él entendió que yo era un pendejo porque yo no robé. ¿Usted comprende? No, hasta tu familia. Hasta Y hay quienes le dicen, yo lo que quiero es que me den 2 días. Sí. La pregunta es entonces, cómo desmontar esa psicología. Eso toma mucho ¿Cómo tiempo. desmontar Pero no, que- eso que está entronizado en el pensamiento colectivo? por eso le preguntaba, por eso Sí. le preguntaba Eso no es a... dominicano. ¿Eh? Eso no es dominicano. Escúchame. No, Esos no, procesos no, no. han pasado en otros Grullón. países No, y pero lo han superado, pero eso es lento. Grullón, lo que él dice, Grullón, Yo- desde el propio seno de la familia y tu entorno más cercano, nunca te va a perdonar que a ti te coloquen en una posición donde se maneja presupuesto y tú no hagas uso de alguna de los tipos de corrupción que se hace. Por ejemplo, el nepotismo. Claro. Nunca te va a perdonar tu familia que tú no coloques a alguien en un puesto. O un amigo nunca te lo va a perdonar. No, nunca. Desde el momento en que tú asumes una posición, todo el que te visita a tu oficina como amigo, de una manera Viene u otra buscando va a preventa. caer en ese tipo. Lo otro, la desviación de fondos. Tu familia nunca te va a perdonar que a ti te asignen un presupuesto y que tú salgas de ahí sin haberle garantizado a ellos el seguro, sin haberle garantizado a ellos el supermercado, sin haberle garantizado a ellos los viajes. Pero lo otro, ¿cómo tú utilizas y pones, que es lo más frecuente ahora, que eso le iba a preguntar ahorita, la relación que hay entre corrupción y sexo? ¿Por qué entre los corruptos obligatoriamente tiene que aparecer un harén de mujeres que el corrupto patrocina? Y de hombres. Mira, Y de hombres. Sí, de hombres. Y mujeres. una vez me topé con una definición Sexo. que me la dio una persona en un diplomado de corrupción, que iba más allá, digamos, de lo humano, que decía, la corrupción es el abuso de poder de un individuo hacia otro o a otros con la finalidad de obtener preventas extra o de privar de preventas a alguien que le corresponde por alguna ganancia personal o de grupo. Muy buena. No, esa está buena, Muy pero buena. es más bien Oye, La holística, no. es la coacción Oye, del Estado. La mejor definición Eso que que tú se ha dado planteas. es esa. Sí, yo Oye, estoy de acuerdo. y Pero yo le luego de la pregunté, definición, escúchame, Le Grullón. excuso, maestro. Yo le pregunté a Grullón al inicio de nuestra llegada aquí, ¿cómo podía él explicar la corrupción desde el punto de vista de la psicología? ¿Usted recuerda? Tenga la gentileza, haga algo. Muy bien. Luego de que esta persona nos dio esta definición, nos habló de datos de pruebas tomadas en video, donde en el reino animal habían hembras o varones que usaban intercambio y trueque de guineos, de fruta, para ganar favores sexuales. El mono, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, eso también es corrupción. No, es que tú no le Espera, puedes- es que tú espera, déjame terminar. Al mundo ¿A selvático, dónde voy? perdón, mi amor, al mundo selvático tú no le puedes asignar categorías sociales. No, pero ¿de dónde venimos nosotros desde el punto de vista evolutivo? Cuando tú preguntas hace un momentito, ¿por qué la corrupción tiene que ver tanto con situaciones de conducta sexual? Porque nuestros instintos más básicos, el placer más grande, natural, es ese. Y dicen gente que, y agrego que dicen muchas personas, y el último gusto que tú te das es contarlo. Ya O sea, eso cae en una patología ya de. No, del corrupto. maestro Noel, la gente cuando tiene acceso, la gente, digamos, de cierto nivel de no sé si decir corriente o poca visión, la gente que tiene acceso a esas preventas se expone y lo muestra, porque ahí es parte de lo que justifica lo que dicen, tuviste la oportunidad y no la cogiste, porque hay gente que lo hace. Sin embargo, la gran cantidad, la cantidad de gente que no tiene esa conducta de exposición ante lo adquirido por la corrupción,
aunque ellos son menores, esa corrupción se lleva más del que hace el bulto. La corrupción genera dinero, La corrupción no genera dinero. bienes y genera placer. Y ese placer que genera a través del intercambio de sexo por, óigame, de sexo por escalamiento de posiciones, uno, en todas las instituciones por las que hemos pasado, usualmente hemos visto ejemplos distintos. ¿Hasta qué punto está comprometido el aspecto ético y moral en el intercambio de placeres por... Excelente, gracias, porque ahí yo iba. No, pero que ¿Cuáles son las sociedades menos corruptas? las que no Las que existen? tienen, no, las menos corruptas porque su población no piensa como estamos pensando, como estamos comentando aquí. Son esas sociedades que tienen muchas de las necesidades básicas de carencia cubiertas en los individuos. ¿Por qué hay tanto duelo o tanta pena cuando fulano le dan una oportunidad y no se hace de lo suyo? Porque es difícil hacerse de lo suyo. Porque en este sistema dominicano es difícil progresar por la derecha. ¿Por qué? Porque el sistema está puesto, para, como dicen en la calle, para ponerte a coger lucha. Cuando decimos que los países que son menos corruptos, no me refiero a Estados Unidos, porque tenemos que sacarnos del paradigma de la cabeza. ¿Verdad? Me refiero, por ejemplo, a países que ellos sean de primer mundo súper desarrollado. Tienen sistemas de compras o de adquisición de bienes donde de verdad los concursos son públicos y aleatorios completamente. ¿Por qué? Primero, porque se sabe o se tiene constancia de que quien sea que gane la adjudicación tiene cómo cumplir. En República Dominicana eso existe. Sí. Existe en la ley de compras, Bueno. pero no la garantía de que cualquiera que se lo gane puede cumplir. Pues, ahí está la ley 340 del 06, ahí están los comités de compra en cada institución. Que tú no lo hagas o el director de la unidad que sea no lo haga es otra cosa. Sí, los conozco la ley. Más ley, tenemos la 1006. Conozco la ley 34006. A lo que me refiero es, No, pero la de control interno. conozco la ley. En todas. Yo trabajé en La compras cámara mucho de tiempo. venta de 10, A lo que me la refiero 4. es, aquí no hay garantía de que todos los suplidores van a cumplir bien. ¿Qué hace eso? Que los que saben que esas cosas existen van, los que tienen capacidad van y dicen, tú sabes que yo te resuelvo el problema y si yo gano, tú también ganas. No es el que está eligiendo quién hace la propuesta, es quien está concursando. Entonces, esto es un proceso de la percepción y la legitimización de la corrupción que han pasado otros países, que han pasado otras naciones y ya lo han, digamos, superado. ¿Hay salvación entonces? Sí hay salvación, pero esa salvación es lenta. Lo que pasa es que nosotros somos una república muy joven, Noel. A largo plazo. No, quiere que te retrate el sistema. Noel, nosotros somos un país que su primer presidente elegido democráticamente lo derrocaron. O sea, ¿qué mensaje tú le estás dando a ese pueblo? De que su primer presidente elegido por voto, elegido con intención del pueblo, quiero que me gobierne ese. No, eso tiene otra condicionante. Eso, no, las condicionantes del golpe son otras. Lo que yo me refiero es, la institucionalidad es lo que previene en buena parte de la corrupción. Se detuvo el proceso legal establecido. Pero hay un festival de riquezas, por ejemplo, con el perdón del maestro Álvaro. Aquí cualquiera conoce 5 gente que tienen más de 4,000 millones de pesos. Cualquiera, o sea, tú sabes que fulano de tal tiene más de 4,000 millones de pesos. Yo quiero, en una sociedad como esta, que tú me expliques cómo se genera eso. O sea, somos una sociedad que está llena de estúpidos, que nadie es capaz de poder hacer eso. ¿O cómo es que se da eso? Lo que decía hace un momentito, eso se hizo por la izquierda, eso no se hizo por la derecha. La corrupción que me molesta es como la luz alta de los carros. La que viene de frente, la que yo llevo. Pero la luz es LED. Noel, a la gente no le molesta la corrupción cuando es de ellos. No. Señores, aquí se habló de la corrupción atávica en la sociedad dominicana, ¿verdad que sí? Muy bien. Y que no hay consecuencias. Santana manejó el primer presupuesto de la nación, fueron 1.799.000 pesos con unos centavitos. Eso se lo dice ustedes para que vayan a la fuente. Sociología política de Jiménez Grullón, tomo 2. ¿Qué hizo con eso? Invirtió 80% en el ejército. El ejército fue a partir de ahí una estructura privilegiada del Estado dominicano. Invirtió en educación 2.700 pesos, que se sepan. Lo otro no se sabe. Como él entró en contradicción con Bobadilla y con su hermano que era presbítero en la iglesia, el Senado consultor jala a Santana para que digan que invirtió ese faltante. Entonces Santana llevó su ministro
Todos iban hablando bien hasta que llegó el de Hacienda, Ricardo Miura, y no pudo decir en qué lo invirtió. Santana se incomodó y dijo que si a la primera espada de la patria se le estaban cuestionando unos centavitos y renuncia. No renuncia como dice la historiografía tradicional, que estaba enfermo. Renunció por ese cuestionamiento. Porque era un hombre serio. Entonces, según él. ¿Serio quién? Entonces, Santana. lo va a sustituir Manuel Jiménez. Manuel Jiménez desmoviliza el ejército para que fueran a subir la economía, a criar ganado, a hacer agricultura, y el presidente Faustino Solú, que era analfabeto haitiano, invade en 1849 y llega casi hasta Azua, y hubo que llamar a Santana de nuevo porque el ejército desmovilizado, Jiménez no tenía con qué combatir. Para sacar a los haitianos, viene Santana, lo echa del otro lado de la frontera. Santana derroca a Jiménez, impone entonces a Buenaventura Báez. No era que había una necesidad de Santana porque el país estaba en peligro. No, estamos hablando, usted está hablando de la anexión, no estamos hablando No me en llegó ese ahí. momento. que Su experiencia Pero se militar. puede pero claro, Su experiencia militar. claro que llamaron Pero a se puede Santana entender que se le hizo un boicot a Jiménez también Claro. para no ir a combatir. y Se era lo un hizo él. ejército, Ah, y era- Se lo hizo Jiménez, se lo hizo él. No, él no. No, míreme. No. Si tú agarras el ejército nuestro ahora mismo y le dices la economía está en el piso y la mitad lo tira al campo y se presenta un conflicto, ahora tal vez tú puedas reclutarlo porque tiene teléfono, tiene emisora. En esa época no. Pero- no podías reclutar a la tropa. Entonces, el peligro es inminente. El Senado consultor por encima del presidente es que llama a Santana. Santana, como tiene un ejército cautivo, sus peones del este viene, entra en acción y lo echa y lo saca. Maestro, a partir de ahí Santana No lo hizo bien Jiménez, porque en ese momento, ¿cuál era la demanda Nadie- que teníamos y la situación Sí. que teníamos en ese momento? Pero era bélico. Sí, pero el hombre invade en el 49 y del 44, después del 30 de mayo, perdón, del 30 de marzo, 19 de marzo y las otras batallas, el asunto estuvo tranquilo. Fue una sorpresa. Jiménez hasta proclamó una amnistía general y vinieron muchos trinitarios y mucha gente aquí. Santana estaba quillado por eso, porque entendía que los enemigos de él Claro. habían... Claro. Entonces, Buenaventura Báez, Maquiavelo Óigame, dice Buenaventura que el que Báez, piense en lo por idílico primera vez en el fracasa. poder, el único hombre que le ha hecho un ataque a Haití militar se llama Buenaventura Báez. Armó un par de barquitos, lo mandó al sur de Haití, cañoneó un par de aldeas para demostrarle que nosotros tenemos fuego para ir allá. Hizo un convenio con España, Francia e Inglaterra para que se firmara un acuerdo de paz con Solú que no nos agrediera y que de agredirnos tenía que avisárnoslo con 2 meses de anticipación para nosotros defendernos. Pero háblenme de la corrupción. Espérate, de la corrupción. El hombre hace lo siguiente. Mientras que Santana se negó a reconocerle a la iglesia todos los bienes que le incautaron los haitianos, Santana argumentó, están grabados por hipotecas complejas que afectan al tercero, eso no puede deshacerse. La tierra de la iglesia, edificio de la iglesia, Santana entonces lo toma para el Estado. Buenaventura. No, Santana. Perdón. Entonces Buenaventura Báez cuando llega, se arregla con la iglesia, firma un concordato, le paga el coro a la catedral para que la cante, que Santana se lo quitó, le paga el financiamiento del seminario para formar curas, que Santana se lo quitó, se hace amigo y moviliza el rango militar en ejército. Y en llave Que Santana nunca lo había hecho, y en y llave se convirtió en un líder. de la familia Bobadilla. Cuando Santana entra, lo acusa de traidor, de maldito. Santana llega al poder por segunda vez. En esa segunda vez, Santana quiso hasta anexar el país a los Estados Unidos. Santana lo van a sacar, llega Báez por segunda vez. Ahí surgió el bicaudillismo en República Dominicana. La política giraba en torno a Santana, en torno a Báez. Quiero decirte que lo último que hace Báez en 1856 es que produce la gran revolución del tabaco en el 57, cuando le compró al cosechero de tabaco del Cibao, No la lo engañó. compra con papeleta falsa. Exacto. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, se levantaron el arma, se dividió el país en 2 repúblicas: República del Cibao, capital, Santiago, presidente Benigno Filomeno Rojas y Desiderio Valverde, y presidente aquí, Buenaventura Báez. Ahí es que se elaboró la Constitución de 1858, una de las más famosa. de las más democráticas, pero los cibaeños no pueden sacar a Báez detrás de la muralla. Llaman a Santana. Santana viene, que estaba exiliado en Puerto Rico, trae su peonada, rodeó. Cuando Báez supo que era Santana, aprovechó una embarcación francesa que estaba en el puerto, se fue hacia Puerto Rico con todas sus riquezas y dejó el poder. Santana le dice a la gente del Cibao:
vengan que ya estamos libres, ya se fue el presidente. La gente del Cibao dice, no, la Constitución de Moca dice que la capital es Santiago. Vengan ustedes aquí. Santana, influenciado por la burguesía capitaleña, sabía que si se iba, el puerto de Santo Domingo iba a perder importancia comercial. Las tierras aledañas, importancia comercial. Yo no, la capital es esta. Y marchó hacia allá, lo sacó y unificó. Y ahí es donde Santana, alegando ahora el peligro haitiano, nos Santana anexó es el gran España. patriota de Egipto. Espérate, a España. Viene, Mi líder, señores, viene la restauración. La guerra de la restauración es tan terrible que en menos de 2 años quitamos 3 presidentes. Pepillo Salcedo, lo fusilaron. Gaspar Polanco. Los restauradores no hicieron nada. Entonces, prácticamente a después de partir de ganar. ahí, vamos a ver. Tengo que brincar porque vamos muy lejos. Vamos a dejarlo para el segundo, para la segunda. Sí, porque está emocionado. No, vamos a ver a España ahora y a Luperón, donde la corrupción comienza. Ese para el segundo. No comenzó ahí, porque No, esos presidentes y esa gente que usted mencionó tenían intereses que defendieron en el poder. Estoy hablando de la Segunda República, ¿dónde comienza? Ok. Pero Vamos a ver a Luisero, usted- vamos a ver a Ramón Cáceres, Sí. vamos a ver a la guerra A de la los segunda Quiquise, parte. vamos a ver a Monseñor Noel, vamos a ver a el presidente que sustituye a Noel. Ramón Báez. No, Ramón Báez. No es Borda Bardén. José Borda Bardés. No. Sí, José Borda Bardés. Y a José Borda Bardés lo presionan los Yankees con el plan Wilson y ponen a Ramón Báez. Ramón Báez organiza las La elecciones, segunda la gana parte. Juan Isidro Jiménez. A Juan Isidro Jiménez lo hacen brincar. Desiderio Arias. Se consuma la invasión norteamericana y ahí vamos a seguir hasta ahora cómo ha ido la Sí. cosita. En la que segunda- no es uno, es una cultura. En la segunda parte, A partir vamos de a ahí, ver sí. entonces cómo la corrupción que tenemos en el día de hoy es el resultado de una historia que ha estado cargada precisamente de esa mala práctica que beneficia a algunos pocos, Pero una cosa, Noel, perjudica a la gran. no todo está perdido porque ahora molesta. Ahora hay un Molesta a grupo- los que no están chupando. Pero y antes- vamos a ver antes aquí. no le molestaba a si- nadie. Aquí vamos a ver si chupa el cura, si chupa el pastor, si chupa el fiscal, si chupa el policía, si chupa el juez, todos chupamos. Pero, Ese es el lío. óyeme, Ese es el lío. no, Ese es el- Álvaro.